Buen día, somos el equipo uno y este es el avance de la situación problema. El equipo está conformado por Ángela Rodríguez, Andrés Huerta, Carlos Cuellar y Oscar Reyes. La situación problema que se nos presentó sucedió en el año 2014, debido al derrame de hidrocarburos por medio de un ducto en la localidad de Cadereyta, Nuevo León. Esta es administrada por la refinería de Pemex, en el cual tuvo consecuencias negativas, por ejemplo, en el ecosistema del río, la flora y fauna y la calidad del agua. Los daños ya no son visibles, pero sigue siendo un problema constante que notan los habitantes de dicha zona. El impacto ambiental de un derrame de hidrocarburos es el envenenamiento de la flora y fauna. Esto afecta el desarrollo de la vida marina y el derrame de petróleo al momento que se derrama sobre el agua, crea una capa, el cual esta capa impide que los rayos solares puedan pasar sobre el agua, el cual hace que los vegetales o la flora marina no puede hacer la fotosíntesis, el cual alteraría la cadena alimenticia. El petróleo es una mezcla compleja no homogénea de hidrocarburos insolubles en agua. El hidrocarburo son compuestos orgánicos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Se dice que el petróleo está compuesto principalmente de carbono e hidrógeno. En la porción de carbono tiene un 83 al 87% y de hidrógeno tiene del 11 al 14%. Aquí hicimos la estructura de Lewis conforme a los carbonos que teníamos. Con ello podemos determinar sobre la densidad y la viscosidad conforme al agua. La gran mayoría de ellos fueron con menor viscosidad y densidad que la misma agua. Retomando lo que mostró mi compañero de los hidrocarburos, aquí podemos apreciar su solubilidad. Hay que recordar que la solubilidad de una molécula en agua depende de su polaridad. A mayor polaridad, más soluble es este en agua, y esto a la inversa. Como aquí tenemos cuatro compuestos que no son polares, estos no son solubles en el agua. En el caso del hexanol, al este ser un alcohol y tener una cadena hidrocarbonada muy larga, este no es soluble en el agua. Además, es no polar. Y bueno, aquí tenemos más compuestos de los que está hecho el petróleo, entre ellos el ácido sulfídrico, el cual es polar, el amoníaco, que también es polar, el dihidrógeno, que es no polar, y el agua, que pues es polar, tiene puentes de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos también la solubilidad de estos. El agua pues no está aquí porque no puede disolver agua en agua. El ácido sulfídrico, al ser polar, se puede disolver en agua. El amoníaco también es polar y se puede disolver en agua. Y el dihidrógeno es no polar y tiene una solubilidad muy baja. Esto nos lleva a que el petróleo no se disuelve en agua. Como ya vimos, el petróleo está hecho por muchos hidrocarburos que no se disuelven en el agua. Además, por las diferencias apolares y polares, las interacciones entre las moléculas de petróleo y agua resultan insuficientes para generar una mezcla uniforme, lo que conduce a la separación del petróleo y formación de capas distintas en presencia de agua. Esto también se debe a la densidad, ya que el petróleo es menos denso que el agua, por lo que flota. Y pues bueno, como ya dije, estas divergencias en densidad y solubilidad resultan que el petróleo flota en la superficie del agua en vez de integrarse en ella, como es el caso de los El derrames. orden de los compuestos del grupo uno de mayor a menor temperatura y ebullición sería el siguiente. Agua en primer lugar, amoníaco en segundo lugar, ácido sulfídrico en tercer lugar y dihidrógeno en último lugar. Las temperaturas de ebullición se pueden observar en la diapositiva. Por otro lado, el orden de los compuestos del grupo 2 de mayor a menor temperatura y ebullición sería el siguiente. Hexanol en primer lugar, hexano en segundo lugar, pentano en tercer lugar y metano en último lugar. De la misma manera, las temperaturas se pueden observar en la diapositiva. Antes de explicar el porqué del orden de ambos grupos, es importante hablar de las fuerzas intermoleculares, de la menos fuerte a la más fuerte. Primero tenemos a los dipolos inducidos que existen entre no polares, luego tenemos a los dipolos permanentes que existen entre polares y finalmente tenemos a los puentes de hidrógeno que existen entre polares, donde hay enlace entre hidrógeno y oxígeno o nitrógeno o flor. Ahora sí, en base a estas reglas podemos explicar el porqué del orden.
Hablando del grupo 1, agua y amoníaco tienen puentes de hidrógeno, a diferencia de los otros dos. Sin embargo, el agua tiene mayor masa molar y esto lo posiciona en el primer puesto, y el amoníaco en segundo. El agua tiene una masa molar de 18.015 gramos por mol y el amoníaco de 7.031 gramos por mol. Asimismo, el ácido sulfídrico tiene mayor masa molar que el dihidrógeno, posicionándose en el tercer lugar y el dihidrógeno en último. El ácido sulfídrico tiene una masa molar de 34.08 gramos por mol y el amoníaco de 2.016 gramos por mol. Ahora bien, hablando del grupo 2, el hexanol es el único que tiene puente de hidrógeno y por eso ocupa la primera posición. La posición de hexano, pentano y metano es regida por sus respectivas masas molares. Como el hexano tiene la mayor masa molar de los tres hidrocarburos y está seguida por el pentano, el orden quedaría hexano segundo, pentano tercero y metano último. El hexano tiene una masa molar de 102.17 gramos por mol, el pentano de 72.15 gramos por mol y el metano de 16.043 gramos por mol. Ahora voy a hablar un poco de lo que viene siendo el plan de acción. El sorbente sintético es el método que se escogió y es un método que se basa en la absorción, en donde las moléculas de hidrocarburos se adhieren a la superficie de lo que viene siendo el sorbente. El fundamento químico detrás de esto se basa a que ocurre debido a la afinidad molecular entre los hidrocarburos y los grupos no polares del sorbente. Además, también tenemos las fuerzas de Van der Waals, como las fuerzas de dispersión y dipolo inducido, que juegan un papel muy importante para que los hidrocarburos se mantengan adheridos al sorbente. Aunque estas fuerzas son más débiles que los enlaces químicos, es suficiente para mantener al hidrocarburo adherido. Una de las limitantes que tenemos dentro de este método es que los solventes sintéticos están particularmente diseñados para abordar lo que vienen siendo hidrocarburos con una viscosidad moderada, aunque esto se puede solucionar con agentes de elasticidad. Ahora voy a hablar un poco sobre ventajas y desventajas que encontramos en este método. Una de las ventajas más notorias es que minimiza la contaminación a aves y mamíferos del área, así como la vida marina. Y una de las desventajas es que existe el riesgo de efectos físicos cuando la mezcla de aceite y sorbente no se eliminan, aunque esta es una desventaja controlable a comparación de otras desventajas que tienen otros métodos, como lo viene siendo los agentes de combustión que generan columnas de humo y residuos de combustión. Los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente no pueden evaluarse ni controlarse. ¿Para qué es necesario el astol? Bueno, este es un agente de elasticidad que, como se mencionó anteriormente, ayudan a la limitante que se mencionó. El elastol hace que el petróleo permanezca aglomerado cuando es aspirado de la superficie del agua. Ahora voy a hablar un poco de lo que viene siendo el impacto ambiental que tiene los derrames de petróleo. Primero que nada, pues generan una capa sobre el agua que obstaculiza la entrada de luz solar y oxígeno hacia la vida marina que hay en el fondo, lo que puede afectar mucho su desarrollo y lo que puede llegar a alterar incluso la cadena alimenticia. Además, también tenemos un problema cuando se habla de que en casos como la del río San Juan en Cadereyta, que es el reto que se está abordando, que se utiliza pues este tipo de ríos para el abastecimiento de agua para el ganado y la agricultura. La exposición tóxica a través del agua y el aire también afecta a la población cercana, que puede causar problemas respiratorios, daño renal e inclusive la infertilidad. Una solución para esto es el uso de solventes sintéticos para tratar derrames de petróleo. Este método minimiza mucho el daño al ecosistema marino y es eficaz en zonas con poca corriente y cerca de orillas, como lo son los ríos, y su aplicación rápida y capacidad de absorción de aceites en el agua lo convierte en una respuesta efectiva para la descontaminación del agua. Muchas gracias.